Tiene la palabra la diputada Margarita Stolbizer. Gracias, señor presidente. En nombre de los bloques del Partido Socialista y del Partido GEN como parte del interbloque progresistas, y sin perjuicio de haber presentado un dictamen propio para poder plantear ahí cuáles son nuestras diferencias respecto del dictamen de mayoría, adelantamos que vamos a acompañar en general la iniciativa del Poder Ejecutivo. Lo hacemos tal vez en una idea y un compromiso similar al que nos llevó a acompañar hace poco tiempo atrás el dictamen para la salida del default. Creímos en aquel momento que hace a la seriedad de los estados cumplir con sus deudas. Y en este caso nos parece también que esto no es otra cosa que cumplir con una deuda que arrastramos de mucho tiempo, y ese es el sentido que nosotros le damos a nuestro apoyo en general. Por supuesto, consideramos que el gobierno debió haber enviado 4 proyectos distintos y no uno, 4 proyectos que distinguieran con mucha más claridad, por un lado, el pago a los jubilados, porque esto es esencialmente lo que hoy le ha permitido al oficialismo recoger una amplitud de apoyos, el del blanqueo y la reforma tributaria aparte, sobre todo planteada en beneficio de quienes tienen recursos en el exterior, el destino del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y su administración, y finalmente el del acuerdo con las provincias por el 15% que de manera inconstitucional se destinaba hacia otra finalidad. Lamentablemente, el diálogo al que se ha prestado el bloque de la mayoría pierde riqueza y pierde sinceridad cuando terminamos teniendo que votar un proyecto o una iniciativa buena, como es obviamente el pago a los jubilados, pero que esconde un proyecto y una iniciativa realmente mala, como es la del blanqueo. Sin embargo, como dije inicialmente, nosotros priorizamos el sentido positivo de esta iniciativa. No lo hacemos, sin embargo, compartiendo el encuadre que se le ha dado a este proyecto, porque no creemos, primero que nada, en la declaración de la emergencia. Lo cierto es que no existe emergencia, pero además toda declaración de emergencia, sea por decreto de necesidad y urgencia o de ley, se traduce siempre en una gama infinita y, por cierto, imprevisible de posibilidades de cercenamiento de derechos. Más de una vez hemos dicho también que las emergencias sirven para cualquier tipo de práctica por afuera o al margen de la legalidad. Pero nos preocupa particularmente el cercenamiento de derechos que viene por detrás de una emergencia a la que no encontramos justificación ni razonabilidad. Tampoco creemos que se trate de una reparación histórica. Durante mucho tiempo se han utilizado y se han manipulado en los últimos años por parte de quien era el oficialismo proyectos con rótulos pomposos, prometedores, democratización, equidad, soberanía, pluralidad, y atrás de eso se escondieron las peores cosas y las peores leyes que la mayoría aprobó en este Congreso en los últimos años. Por eso creo que tampoco hay una razón de reparación histórica. Si nosotros miramos además y tuviéramos que definir qué es la reparación histórica, por supuesto que estamos dispuestos y que estamos contestes en el cumplimiento de esta deuda con los jubilados, pero lejos de tratarse de una propuesta que pueda vincularse a una epopeya histórica, lo cierto es que la situación de los jubilados nos tiene que llevar a mencionar que hace pocos meses atrás el PAMI anunció una reducción en la cantidad de medicamentos con cobertura del 100%, una cobertura que pasó de ser del 50 o del 80. ¿Por qué no buscamos reparar históricamente en ese punto? La Defensoría de la Tercera Edad hizo un relevamiento sobre los precios de los medicamentos, que mostró un aumento exponencial. Si ponemos solamente un ejemplo de un medicamento de alto consumo como los antihipertensivos, esos tuvieron un incremento de más del 140%. Tal vez ahí también deberíamos apuntar sobre qué es lo que implica
una reparación histórica. ¿Por qué entonces nosotros creemos que se paga? Si entendemos que no hay emergencia, si entendemos que no hay reparación. Bueno, primero sencillamente porque lo que hay es un derecho. Y creo que es bueno y es oportuno siempre que el Congreso garantice, resguarde ese derecho y permita ejercer ese derecho. Segundo, porque hay una sentencia que así lo ordena. Durante mucho tiempo no se cumplieron las sentencias y creo que hoy es muy importante que realmente podamos avanzar en el cumplimiento de los fallos. Pero nosotros creemos que hay una razón por la cual el oficialismo impulsa esta iniciativa y también la acompañamos. Y creemos que eso tiene que ver estrictamente con una razón, una necesidad y una estrategia económica. Porque para estimular el consumo, y esto es lo que se necesita para dinamizar la economía, lo que hace falta es poner plata en la calle. Y la decisión más acertada de este gobierno es decidir poner la plata en la mano de aquellos que van a salir a gastarla, porque tienen necesidades, porque están en un cumplimiento de su tiempo de vida, que los lleva naturalmente a gastar la plata que reciban, y por sobre todas las cosas, porque no son aquellos que van a salir a guardar la plata afuera, ni la van a poner abajo de un colchón, ni la van a ir a tirar atrás de un monasterio. Es la gente que va a salir a gastar la plata porque necesita gastarla. Y ese es un principio central de la estrategia económica que el gobierno debe exhibir con tranquilidad, porque dinamizar la economía es eso, es poner la plata en las manos de los sectores que deben tenerla, insisto, por derecho, por sentencia, pero fundamentalmente por un principio y una estrategia económica. Para eso el gobierno también tiene que reconocer los principales problemas que tiene nuestra economía. Problemas que lamentablemente subsisten, son problemas heredados, pero son problemas no abordados. Los principales problemas que tiene nuestra economía son la inflación y la falta de crecimiento. Y entonces terminamos buscando medidas o salidas de emergencia y no estamos poniendo sobre la mesa los problemas que se deberían estar resolviendo. Es necesario pagar esto, como dije, para dinamizar la economía. Pero lo que tenemos que hacer es atender el problema de la inflación. Porque así como es de bueno el avance que se está dando con esta ley, así es de insuficiente. El gobierno tiene que reaccionar, entre otras cosas porque el segundo semestre ya empezó. Para ustedes el segundo semestre empezó. Y entonces hay que tratar de salir de esa idea de que se puede esperar el conejo de la galera y hay que empezar a gobernar y a gestionar poniendo sobre la mesa los temas de la economía que hoy cruzan nuestra vida cotidiana y esos son, insisto, la inflación y la falta de crecimiento. El gobierno tiene que reaccionar porque no sirve vivir solamente pendiente de las buenas noticias que los consultores nos dan. A veces hay también que hacerse cargo de estas cuestiones. Creo que es necesario reconocer también que la estatización del sistema previsional y el fin de las AFJP fue una de las mejores medidas del gobierno anterior en sus 12 años de mandato. El sistema de las AFJP era una estafa. En una economía como la nuestra, con un 40% de la fuerza laboral en economía informal y ambos sectores de muy baja productividad, tener un sistema público y solidario que se financie con aportes de los trabajadores y con impuestos aparece como una decisión bastante racional. Nosotros creemos entonces que estos son los debates que tenemos que estar poniendo sobre la mesa. Es necesario reflexionar sobre el sistema previsional a futuro. Nos alegra la intención de constituir un espacio de deliberación para hablar en profundidad sobre ese sistema. Y no se puede hablar del sistema previsional sin debatir sobre el empleo registrado, la informalidad y también la situación de pobreza. Nosotros creemos en este sentido que parte del debate trunco o insuficiente tiene que ver, por supuesto, con algunas cuestiones que ya se plantearon aquí, como es el tema de la pensión universal para adultos. Celebramos
la incorporación que se ha hecho de esta pensión, pero bajo ningún punto de vista estamos dispuestos a ser regresivos en lo que implica, como dije al comienzo, en referencia a la emergencia, un cercenamiento de derechos, un retroceso de lo que habían sido derechos adquiridos, porque siempre bregamos por más y mejores derechos, no por menos. Por lo tanto, no vamos a aceptar en ese punto que haya un haber inferior a la jubilación mínima. Tampoco vamos a claudicar en la lucha por los derechos de las mujeres, porque la multiplicación de los esfuerzos en las sociedades modernas que la mujer hace implica necesariamente un principio de discriminación positiva en el sentido de su diferenciación respecto del varón en el tema de los aportes. Quiero obviamente referirme, lo voy a hacer brevemente, a el capítulo o el espacio destinado en esta norma a lo que se ha dado en llamar el sinceramiento o el blanqueo. Adelanto que no vamos ni siquiera a hacer proposiciones de modificación con un área del proyecto que no compartimos en el fondo de la cuestión. Sinceramente, no compartimos el criterio con el cual, una vez más, se habla de un blanqueo, cuyo riesgo principal, ¿cuál es? Es seguir incentivando la fuga y el desvío de dinero y la evasión. Lo que hacen este tipo de iniciativas es, por supuesto, incentivar eso. ¿Hasta cuándo vamos a seguir beneficiando a quienes evaden y fugan a cambio de beneficios de corto plazo? No se debe confundir, además, porque esto no es para un pequeño ahorrista que quiere blanquear $100.000 o $50.000 destinados a comprar un departamento. Esos ahorristas no necesitan este proyecto. Este blanqueo apunta a quienes tienen fortunas millonarias en el exterior y a quienes la nueva regulación internacional les puede generar un problema. Entonces nos estamos adelantando a esa posibilidad para empezar a ayudarlos. ¿Qué hacemos con los dólares que están en el exterior? Intentamos discutir esto también en la oportunidad del proyecto de salida del default. ¿Queremos que vuelvan? ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Es un beneficio suficiente el cobro de impuestos por única vez? Nosotros creemos que esto debió haber ameritado una discusión mucho más profunda, sobre todo acerca de los incentivos impositivos adicionales que se ofrecen a quienes blanquean. Desde principios de año escuchamos al oficialismo afirmar que no es posible modificar el impuesto a las ganancias que afecta a miles de trabajadores. Y justifican esta decisión, una vez más, en el déficit fiscal heredado. Sin embargo, se presenta un proyecto con una reforma impositiva a la medida de quien tiene activos financieros en el exterior. Se elimina el impuesto a las ganancias a los dividendos. Diputados. ¿Cómo se Bocio. entiende? Diputado Kicillof, diputado Bocio. ¿Cómo se entiende? Una justificación que se esbozó desde el oficialismo fue la doble imposición, que una empresa paga ganancias y no corresponde que el accionista pague ganancias. Ahora bien, ¿cómo se aplica este argumento a la tenencia de acciones extranjeras? Pongamos el caso de alguien que tiene acciones en el exterior de Coca-Cola o de Microsoft y recibe dividendos. Por este ingreso no pagaría ganancias. La justificación del oficialismo en ese caso sería que ya paga ganancias en Estados Unidos. ¿Con qué cara entonces le cobramos impuesto a las ganancias a un trabajador si proponemos que un tenedor de acciones extranjeras no pague ningún tipo de impuestos si cobra dividendos y si esas acciones aumentan de valor? ¿Con qué cara le cobramos impuesto al cheque a un monotributista que tiene un comercio con Postnet cuando proponemos no gravar la renta financiera? Por supuesto que alentamos y apoyamos la creación de una comisión que definitivamente trabaje en el estudio de una reforma a nuestro sistema impositivo, que salga de la regresividad y la complejidad que tiene, donde obviamente no pagan más los que más tienen y los que más ganan.
Creemos que en la iniciativa hay que incorporar sectores sociales, académicos, por sobre todas las cosas, para darle un fuerte sentido técnico a esa reforma tributaria y, obviamente, el sentido social que se necesita. Tampoco se puede, voy a ir terminando, encarar este tipo de situaciones de fondo con estas iniciativas. El Gobierno debe resolver, además, muchas de las contradicciones internas que tiene cada vez más explícitas y que tanto daño le hacen. No puede ser razonable al mismo tiempo que el ministro de Economía habla de bajar la inflación y el ministro de Energía sube las tarifas ilegalmente a niveles inaceptables. ¿Dónde encuentra el Gobierno la posibilidad de articular una acción y una estrategia común en materia económica, teniendo que recurrir a estas iniciativas que, insisto, no van a resolver los temas de fondo? Es un buen avance, como planteé, pero que queda a mitad de camino. Obvié un aspecto que me parece central respecto de la ley de blanqueo. Le pido me disculpe un minuto más. También las contradicciones se reflejan en ese punto y en las declaraciones juradas de los funcionarios. A mí me queda como la duda respecto de las posiciones que se han fijado para que esta ley no permita a los funcionarios acogerse a los beneficios que la ley les concede. Fue casi como un acto reflejo de todos salir a decir que los que tienen plata en el exterior se le debe prohibir a los funcionarios públicos. Habría que preguntarse entonces si en definitiva no los estamos premiando y no les estamos diciendo no hace falta que ustedes blanqueen y traigan, pueden seguir teniéndola afuera, donde tampoco pagan impuestos y están protegidos, obviamente, con el secreto. Quiero hacer una referencia al tema del secreto y el artículo 101 de la ley al que se habló hoy. Esa ley, cuando habla del secreto fiscal, debería ser reformulada por este Congreso. Yo he presentado el proyecto muchas veces para que el secreto fiscal no le sea aplicable a los funcionarios públicos. Los funcionarios públicos no pueden tener el amparo del secreto fiscal que sí pueden tener, por las razones que se plantearon aquí, el resto de los funcionarios. Entonces creo que hay que deliberar seriamente si no les estamos en definitiva facilitando las cosas. Y el otro tema es el de los parientes. Miren, en uno de los casos más resonantes de la llamada investigación de la ruta del dinero K, una de las cuestiones que descubrimos es que los hijos de uno de los detenidos, el contador Pérez Gadín, son más millonarios que el padre. Tienen menos de 30 años, no trabajaron nunca y han comprado propiedades millonarias. ¿Y saben qué? Se acogieron a las leyes de blanqueo del gobierno anterior. Entonces, cuidado, porque acá no solamente estamos eximiendo a los funcionarios de las obligaciones con el argumento, y es otra de las contradicciones de este gobierno, que quiere que traigan la plata, pero dicen, no, ustedes no, estos que no la traigan, sigan acogiéndose a los beneficios que les dan afuera, que son tan iguales o más que los que le dan aquí. No vamos a acompañar este capítulo del sinceramiento. Insisto, están dando un buen paso. Están atendiendo cuestiones que permanecían en el limbo de las deudas. Ahora, durante 12 años escuchamos a un gobierno hablar de la herencia recibida. Esperamos que este gobierno rápidamente pueda saldar esa herencia para empezar a discutir las cuestiones de fondo que la Argentina necesita. No es bueno ampararse en las herencias porque los gobiernos son elegidos para que gobiernen y para que resuelvan los problemas. Y para eso lo primero que hay que hacer es reconocer los problemas. Recibieron un país con más de 10 millones de pobres, con una inflación galopante, pero pongamos esto sobre la mesa. Creo que estas discusiones han sido una vez más postergadas y nosotros esperamos y acompañamos con mucho entusiasmo la posibilidad de que definitivamente en el marco del diálogo que se ha abierto en este Congreso podamos discutir las soluciones a esos problemas de fondo. Muchas gracias. Gracias, señora diputada.